días hablamos de los colores en las prendas y sus efectos en el cuerpo, es decir, cuando nos ponemos un color, cómo estilizamos la figura, cómo nos podemos ver un poco más delgadas, un poquito más rellenitas, las personas que son más delgadas. Vamos a hablar de eso con nuestra invitada Erika Costa, ella es asesora de imagen y personal shopper. Le estabas preguntando precisamente qué es eso de personal shopper. Le damos la bienvenida a Erika. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora sí estamos con Erika. Ahora sí está con nosotros Erika en nuestra sala dulce y a ella le damos la bienvenida y ustedes los televidentes muy pendientes de todo lo que ella nos va a soltar en esta mañana. Bueno, Erika, hablemos un poquito de esos colores, como decía Sandra, que estilizan un poco la figura. Es decir, ¿es verdad que el negro hace ver una persona más flaca? Totalmente, o sea, el negro sí hace ver más estilizadas a las personas, pero no es solo el negro. Cualquier tono oscuro, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de un vino tinto, un verde botella, un gris oscuro, un azul marino, un marrón, o sea, cualquier tono que sea oscuro, en realidad va a reducir, sino que el negro es el más popular porque es el color más fácil de mezclar, pero sí, claro que estiliza. Bueno, pero entonces aquí hablamos de una cosa, el negro o esos colores oscuros en un solo tono o con estampados, ahí ya, por ejemplo, variaría también un poco la cosa. Sí, digamos que varía un poquito. El negro va a estilizar siempre. Si tiene estampado y el estampado es pequeñito, igual va a seguir estilizando. Pero si digamos el estampado es muy grande y el negro es una porción muy pequeña, no va a estilizar tanto. Aquí tenemos como el ejemplo, porque ella está totalmente de negro y con un estampado y yo estoy totalmente de negro, pero estoy de blanco. ¿Qué podemos decir del blanco? Bueno, el blanco sí es un color que aumenta y que llama la atención. Pero si lo usamos en las partes estratégicas, es decir, como en las partes más delgadas de nuestro cuerpo, no va a aumentar tanto. La gente a veces le tiene mucho miedo al blanco y el blanco se puede usar en porciones, no tiene que ser pues como totalmente blanco. O sea que una persona que sea más bien delgada le favorece, por ejemplo, el blanco. Una persona delgada le favorece totalmente. Los claro, tonos claros. Los tonos claros, los tonos vivos, el blanco, o sea, todos los colores que llamen la atención, o sea, no los oscuros, sino los demás colores. Bueno, y si hablamos de estatura, por ejemplo, yo no soy muy alta, pero me quiero ver alta. Claro. Entonces, ¿qué puedo usar? Esa es muy buena pregunta porque a veces la gente no se imagina que el color puede ayudar a verse más alto. Sí, o sea, que te veas delgado o más gordito, sí, es más común. Sí, es más común, pero alto o más bajo. Así es. Por ejemplo, cuando tú te vistes en monocromía, es decir, de pies a cabeza del mismo tono, te vas a ver más alto. ¿Por qué? Porque no hay cortes en el cuerpo. Entonces hay una línea vertical que hace que te veas más alto. Entonces no tiene que ser necesariamente negro. O sea, ese es como el más popular. La mayoría de gente se viste todo de negro para estilizarse y verse más alto. Pero si tú te vistes en cualquier color, de pies a cabeza, eso va a hacer que te veas más alto. Vemos estas imágenes precisamente de lo que estás hablando. Son chicas con colores en un solo tono. En un solo tono, exactamente. Y esto hace entonces que sí que se vean un poco más estilizadas, más altas. El alto de la falda también tiene que ver, el que vayamos de tacones. Exactamente. O sea, por ejemplo, si se visten no en vestidos, sino, por ejemplo, de pies a cabeza, me refiero a camisa y pantalón, va a ver como el color más largo en todo el cuerpo, entonces se va a ver más alto. Las faldas, obviamente, mientras más cortas, más alargan las piernas, entonces la persona se ve más alta. Mientras más largas las faldas, cortan las piernas y la persona se ve más baja. Por ejemplo, el tema de los zapatos. Cuando usamos zapatos de colores vivos o de colores muy claros, la atención se va al piso. Entonces, obviamente, la persona se ve más baja. Pero digamos que todas las reglas se pueden romper. Entonces, si tú te pones unos zapatos rojos o blancos, por ejemplo, los tenis ahora tan de tendencia, que todo el mundo usa tenis blancos, pero llaman la atención en el piso y hace que la persona se vea más baja. Pero si arriba llevas un color vivo o claro que le compense, entonces no va a ser la atención solo en el piso, sino en la parte superior. Por ejemplo, si llevaras unos zapatos rojos, puedes llevar unos labios rojos o un pañuelo rojo y ahí vas a compensar que la atención no solo se vaya al piso, ¿cierto? Sí, por ejemplo, si llevas zapatos blancos, entonces puedes llevar arriba, por ejemplo, una chaqueta que sea blanca, un chaleco, y ahí va a compensar la atención del color. Interesante. Ahí estamos viendo unas imágenes, Sandra y Erika, de colores que se combinan, pero mi pregunta es, ¿cuáles son los colores más difíciles de combinar, Erika? Normalmente a la gente le cuesta más combinar, por ejemplo, el amarillo, el naranja, el verde también, y de cierta manera
algunos tonos, por ejemplo, del café. El café a veces la gente le tiene como un poquito de miedo. Le va muy bien con los zapatos, con los bolsos, pero cuando usan café por ejemplo, en una camisa, una chaqueta o un pantalón, les cuesta un poco más. Esas combinaciones que estamos viendo en este momento en pantalla entonces son válidas, es decir, si nos atrevemos con un pantalón verde y una camisa naranja, estaría bien. Sí, pero entonces ahí tenemos que tener en cuenta algo. Sí está bien, pero es para una persona que tiene un estilo creativo, o sea, que le gusta llamar la atención, que no le tiene miedo como a ser llamativo, arriesgarse. Una persona más clásica, más tradicional, de pronto no va a ser una combinación tan acertada. Y tenemos que tener en cuenta que como los dos tonos son llamativos, obviamente va a aumentar un poquito el cuerpo y va a cortar la estatura. Este es el contrario a lo que decíamos ahora de la monocromía, que estiliza. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí veíamos el pantalón verde y la camisa naranja. Podría ser el pantalón verde y una camisa blanca, a lo mejor, más o negra incluso. Exacto, ahí ya no hay tanto riesgo, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, nosotros llevamos los tonos arriba claros y vivos, nos vemos más altos que cuando los llevamos abajo. Es decir, si llevas un pantalón rojo y llevas una camisa negra, la tensión se va abajo, entonces te puedes ver más baja. Pero si haces lo contrario, llevas una camisa roja y un pantalón negro, te puedes ver más alta. Eso me da nota de eso. Sí, estoy aquí atenta a todo lo que Erika está diciendo. Bueno, ¿mito o realidad? Bueno, o lo podemos decir de esta manera, ¿el café con el negro se pueden combinar o eso nunca lo haga? Sí, o sea, ese es uno de los mitos también más comunes, el café oscuro con el negro o el azul con el negro, ¿cierto? Sí se pueden combinar desde que haya contraste, es decir, que el café sea más claro, que el café no sea tan marrón, tan oscuro, porque ¿qué pasa? Compiten, como que el café quiere ser negro, entonces como que ahí uno no ve como el contraste. Por ejemplo, yo llevo esa combinación hoy. Eso o sea, te iba a decir. exacto, tengo negro y tengo tonos de café, pero de más marrones, claros. pero mira que hacen contraste, entonces no hay ningún problema de combinar café con negro o azul con negro. Y también, por ejemplo, como lo llevas tú, que llevas un estampado y el negro en un solo fondo. Exactamente. También es interesante esa combinación. A lo mejor si fueran el café completamente con el negro completamente, no se ve tan... Podría verse bien si fuera como un caqui, por ejemplo, que llevara el vestido negro y que el blazer o la chaqueta que yo lleve sea un caqui o sea un miel, porque esos tonos de café contrastan, pero si es un café muy oscuro, ya ahí Ya es cuando compiten, lo que tú empieza a decías. competir y de pronto ya no se ve como tan bien. Y por ejemplo, la estrategia que yo llevo hoy aquí es que mi cuerpo es triángulo, ¿cierto? O sea, tengo más volumen en las caderas y en las piernas, entonces la tensión yo la debo llevar a la parte superior del cuerpo, o sea, a los hombros, como al pecho, o sea, toda la parte del torso. Entonces esa es la estrategia que estoy llevando. Llevo el negro en la parte del cuerpo y llevo los colores o los estampados, que los estampados también aumentan y llaman la atención en los hombros y en el torso. Es que me estoy riendo porque ella dice que yo soy triángulo, entonces yo soy triángulo y al cuadrado. Boba. No. Bueno, pues interesante los consejos que nos trae hoy Erika Costa, y le agradecemos por estar aquí hoy en Teleantioquia Dulce Hogar. Quiero que nos cuentes cuáles son tus redes sociales para que la gente de pronto que necesite alguna asesoría, si le Claro queda alguna que sí. inquietud, se quiere ver más bajita, más alta, más gordita, más flaquita. No, y no solamente eso, si necesita un personal shopper, alguien que le acompaña a comprar ropa que usted debe usar y que ella sabe que debe usar, ella es la especialista. ¿Cuáles son tus redes? Claro que sí, en Instagram, _Fashion Work y en Facebook, Fashion Work. Bien, pues muchísimas gracias a Erika. Seguimos en Teleantioquia Dulce Hogar. Enseguida miramos esa receta, cómo ha quedado, y Ani nos va a contar cómo saber si somos saludables o no. Ya volvemos.